Les damos la bienvenida y les saludamos ahora sí por micros. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por la la ¿Esta verdad. dupla con cuántos años de trabajo ya? Yo estoy de ¿Quedaron 2008. pelados después? ¿Antes? ¿Cómo fue? No, ¿Qué estás después, diciendo? después. Una pelada incipiente tengo yo, ¿no? Después. Después. Fueron factores varios los que terminaron Sí, incidiendo sí, ahí. ¿Cuántos años en el laburo? Por lo menos en desde esta experiencia. 2008 estoy, o sea que 18 años, ¿no? Sí, yo desde el 2009. Bueno, casi ahí. Sí. En aquellos centros MEC, ¿cómo fue ese origen? ¿Cómo fue el Sí. comienzo de este vínculo amoroso laboral? Y fue un despertar a la realidad. Para mí fue muy importante, o sea, fue un cambio brusco. No esperaba ser seleccionado, la verdad, y cuando llegamos y nos empezaron a mandar a Montevideo y a tener reuniones y talleres y cosas, fue un despertar divino. Porque era cosas que si bien las venía haciendo en modo muy incipiente y muy chiquito, en organizaciones, en cosas, después fue un despertar a la gestión, ¿no? A la gestión práctica, cultural, digamos. a la práctica, sí. Y a masificar un poco más, Claro. ¿no? Entonces fue muy importante. ¿Y en tu caso, Quique? No, sumando lo del Marce también, ¿no? El tema creo que también nos ayudó mucho el contexto, ¿no? O sea, en el 2009, con un gobierno municipal que apuntaba a lo cultural, eso lo hizo como mucho más fácil, porque si bien como el desafío que uno tenía de llegar y bueno, ¿y acá qué hacemos con esto, no? Yo empecé en la usina. Y bueno, y después la dupla de Marcelo y María de Los Ángeles me llevaron para ahí y bueno, y ahí me quedé junto con ellos, coordinando. Y después me tocó ser dupla del Marce. Pero sí, me parece que el contexto nos ayudó muchísimo y lo hizo como mucho más fácil. El entender que, porque muchas veces replicamos lo mismo que hace Montevideo, lo replicamos acá. Entonces el entender que hay otros pueblos que también se puede generar cosas y que demandan cultura, está buenazo y poder incidir ahí y escuchar. Es una cuestión que de la cultura me enseñó mucho, ¿no? A una cultura vinculada más a lo comunitario, social, no tanto al evento. Me acuerdo de una frase que decía Hugo Achugar, Achugar, porque siempre me retaba porque no es achugar, es achugar. Achugar. Y me decía que, como los brasileros, que dicen que el evento es evento, o sea, el evento es viento. Entonces, buscar, apuntar a un proceso cultural que no es fácil, porque muchas veces uno cae en el evento, ¿no? Y bueno, y ese fue como la gran consigna y el paradigma que creo que tenemos nosotros como Espacio MEC hoy, ¿no? Con el desafío de, bueno, en esos tiempos de venir con sus trayectorias, con sus experiencias, pero también con este desafío de, bueno, de considerar las características del territorio, ¿no? De conocer las demandas, las necesidades, las posibilidades, bueno, poderle a esas acciones puntuales ponerle la estrategia, el pienso y la cabeza de lo local, ¿no? De conservar esto y de hacer girar la rueda, pero con esa perspectiva, ¿no? Sí, claro. El Marce tiene como varias anécdotas en cuanto a eso. ¿Vos podés contarla o no? ¿Qué anécdota? No sé cuál. No se acuerda cuáles en tantos años. Pero las anécdotas de esto de descentralización, por ejemplo. Sí. Tuvimos mucha teoría, o sea, nosotros tuvimos muchos talleres, ¿no? De Tony Puch y varios docentes, ¿no? Que nos daban en Montevideo. Y después fue un choque el estar con la comunidad y empezar a generar cosas con la comunidad, ¿no? La verdadera descentralización, ¿no? Que saliera de la comunidad para afuera y que ellos propusieran qué hacer, cómo hacer y dónde usar los recursos que teníamos. Y tuvimos muchos choques, nos chocamos muchas veces, por ejemplo, Pueblo Fernández, que es un pueblito de 500 habitantes, ¿no? Y bueno, queríamos generar cosas. Bueno, ellos querían hacer una festividad todo el día, no sé qué, y bueno, querían un grupo para alegrar, no sé qué. Y llevamos un grupo pensando que la rompíamos con el grupo que llevábamos, ¿no? Porque llegábamos, no me acuerdo ahora el nombre de la banda. No lo diga igual, por la eran duda. 11 integrantes de plena y todo, y los tipos estaban Tremenda banda re felices, contentos, bailando y disfrutando, ¿no? Del evento. Y bueno, bien, sube la banda y todo así. ¿Viste? Todo en una situación como que de respeto, pero lo miraban, pero no lo disfrutaban como nosotros esperábamos. Claro.
Y bueno, hicieron un corte porque la gente dice, no, la gente no les gusta. Los propios músicos me decían. ¿Se daban cuenta? Claro. ¿Qué les pasa? ¿No les gusta? Y digo, sí. Entonces voy y les pregunto, ¿qué pasó? ¿No les gusta la banda? No, sí, pero nosotros estamos más acostumbrados a la charanga, me decían. No a la plena. Nosotros, si bien sabemos lo que es, pero no estamos acostumbrados a este tipo de música. Y era muy diferente, para nosotros era todo lo mismo. Entonces, ese tipo de cosas lo fuimos aprendiendo con el tiempo y con los golpes, ¿no? Yo creo que cada pueblo es bien distinto, a pesar que uno piensa que es todo lo mismo, es bien distinto en sus creencias, en sus códigos y en lo que pretenden para su cultura, digamos, ¿no? Su microcultura. Claro. En cada localidad. Pero fuimos aprendiendo y seguimos aprendiendo, ¿no? Porque a pesar de los años que han pasado, cada vez que vamos nos encontramos con otras realidades que tampoco conocíamos. O sea, siempre estamos aprendiendo de la gente, sobre todo del interior. Exacto. Siempre se aprende. Y después otra cosa que nos pasó, pero más acá en el tiempo, cuando estábamos trabajando en la biblioteca, que teníamos nuestra oficina ahí, que veníamos con esta lógica, ¿no? De ser totalmente disruptivo, bueno, vamos, y entramos a la biblioteca y estaba lleno de carteles donde decía silencio, leer, silencio. Entonces, nuestra lógica era, vamos a sacar estos carteles porque, claro, hay que hacer otra cosa. Y ellos nos llevó a conflicto con la propia biblioteca y su propia lógica, que bueno, que al final terminamos negociando, porque claro, nosotros en ese tiempo teníamos a la gente de Plan Ibirapitá que venía a solicitar su tablet. Y el adulto mayor muchas veces tenés que hablarle en alta para que te escuche. Claro. No es que lo prepotees, pero tenés que hablarle en alta para que te pueda oír. Y bueno, y eso nos llevaba a tener, bueno, estás gritando en la biblioteca, o sea, era como shh, shh. Y bueno, y son pequeñas cosas que fuimos como cambiando en la biblioteca. Logramos instalar como sin querer una primer ludoteca que en la biblioteca, llevando un espacio de ajedrez. Entonces, todas esas cosas le fuimos modificando y fuimos transformando hasta que en algún momento instalamos un piano. Y iba copiando esta lógica de que lo ponían en el shopping también, en Montevideo. También estaba un proyecto que se llamaba Soy tu Piano, en Montevideo. Entonces nosotros, bueno, a ver si podemos hacer acá. Y nos unimos con un músico, llevamos un piano y apareció un pibe ahí. A empezar como a tocar. Años y venía a tocar música clásica en la biblioteca. Era como, qué maravilla esto. Claro. Pero para la un biblioteca, concierto. era no pegaba, espantoso. no pegaba. Lo corrieron. Entonces, creo que todas esas cosas también nos llevan no solamente a que los pueblos tienen su lógica, sino también las instituciones tienen su lógica. Y como que son difíciles de romper, nos lleva como un tiempo. Capaz no nos va a dar la vida para poder ir modificando, pero de a poquito creo que esa es la lógica hoy de Espacios MEC, de a poquito ir transformando. ¿Te cansa? Sí, te cansa. ¿Es fácil? No. No, para ni nada. Ahí, pero ahí. Es súper disfrutable. Por claro, lo menos es desafiante. Te genera unas anécdotas tremendas que están buenasas. No, porque además ustedes hablan de distintos espacios físicos, ¿no? Que también por donde les ha tocado ir. De los cambios de administración que tenemos a nivel nacional, a nivel local, departamental. Esto de que hablamos de la descentralización como si fuera solo Montevideo, un interior homogéneo que no existe y un departamento que a su interior tampoco es homogéneo, ¿no? Obvio, entonces están como todo el tiempo estas variables transversalizando los desafíos, los proyectos, las intenciones, las ganas y bueno, y a veces los tiempos nos apremian un poco, ¿no? Sí. Para las posibilidades reales de cualquier persona y bueno, ni que hablar de las instituciones, sí, ¿no? Claro, obvio. Y por ejemplo también nos pasa en esto de que tenés una lógica de difundir el cine nacional y muchas veces a las localidades, por ejemplo, o al propio gente de acá de Salto no le interesa el cine nacional. Es aburrido, tampoco funciona mucho el cine, o sea, el cine comercial tampoco va mucha gente. Claro. Y vos tenés como una línea de trabajo que es como, bueno, hay que difundir el cine, hay que trabajar el cine. Creo que la doña Bastarda habla del cine nacional este año. Eso sí es un desafío. ¿No? Rafa siempre dice, ¿no? De las pelis uruguayas. Y bueno, y en eso ya anduvimos en algo ahí articulando con la mesa audiovisual también. Sí, claro. Un espacio que integra esta sede universitaria. Emoción a cielo abierto, qué buen título decía Rafa hace un rato. Llevarlo a un espacio como Espacio Puerto, un lugar abierto. ¿No? ¿Cómo fue esa experiencia? También una masterclass que estuvo, no pudimos participar porque era en este mismo horario y a esta hora, y en este día. Hora,
pero también no hay como un combo bien interesante cuando vemos que hay nicho y que hay público para eso. Es que también. nos llamó la atención de tanta gente. O sea, que sí, no... porque era un documental muy montevideano, Claro. muy centralista, ¿no? Pero era muy interesante como historia y como un recurso. Un símbolo ahí. Un símbolo de la cultura y sobre todo del carnaval. Pero también del rock. Y nos sorprendió que haya ido gente, cantidad de gente a verlo, ¿no? Sobre todo jóvenes, estudiantes de cine. Estuvo la verdad que estuvo muy interesante. Y ahora estábamos hablando antes de arrancar al aire, digamos, de una sala en Villa Constitución también, ya lo querían llevar a Rafa por allá, estábamos viendo qué día, qué horario, en esto de las realidades, los tiempos de las personas, pero también de las instituciones, porque bueno, Espacios está dialogando mucho con la universidad, sí, bueno, mira, ahora decíamos la con la mesa. Recién vos decías de las instituciones, pero son muy importantes las personas dentro de las instituciones. Nosotros este año, cuando resurgimos como Espacios MEC, tuvimos la suerte de articular muy bien con UDELAR en primera instancia, bueno, y con el Centro Conecta, que está como con la Comisión Técnica Mixta Salto Grande, y hay varias instituciones allí. Donde son vecinos también, porque además están en otro lugar ahora. Buenos vecinos. Sí, buenos vecinos, muy bien. Y bueno, la importancia de los vínculos de las instituciones y de cómo llegamos a la localidad. Llegamos de una forma diferente, con Mides, muy importante la llegada de Mides al territorio. Nosotros acompañamos esa llegada con Salud Pública también, y donde esos vínculos llegan a transformar, sobre todo a las comisiones locales que hay, por ejemplo, en Constitución, y se está, de cierta manera, transformando la sala que antiguamente ya existía de muchos años, de otros proyectos de la época de Pablo Martínez como tallerista, de los centros MECA ahí, María de los Ángeles Machado tuvo mucho que ver, el mismo Fernando Alonso también en cuanto a los proyectos que se suscitaron para hacer esa sala, y hoy verla como está y renovarla nos pareció muy interesante. Ayer, por ejemplo, levantamos los aires y fueron 2 aires grandes para la sala porque no se puede hacer nada en verano por el calor, y otro aire más chico para las oficinas ahí que está Mides, y vamos a tener nuestro primer Espacios MEC ahí. Y bueno, y seguimos con la renovación de sonido y luces, que a eso era lo que nos referíamos con Rafa. Que hay ciertas cosas y hay cosas que hay que renovar. Entonces, lo que se puede aprovechar se va a seguir aprovechando, y lo que no, vamos a intentar cambiarlo con los fondos que tenemos de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que tenemos unos fondos para administrar siempre con intangibles, para esos recursos van volcados a la ciudad, en realidad es a la región, porque está Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro. En Salto, obviamente que tenemos la mayor proporción de esos fondos, y van a estar primeramente en esa que empezamos ya desde ayer a arreglar la sala, pero también va a ir al Liceo San Antonio, La Valleja, Valentín, a todas las localidades donde se necesite infra para alguna actividad cultural o que esté vinculada con la educación y la cultura. Buenísimo. Y después, en eso que decía el Marce, cuento una infidencia, porque es como en un diálogo de pasillo que tuvimos con el director departamental de salud, que plantea, por ejemplo, de la búsqueda de un hospital verde, que le llaman, de energía sustentable, autosustentable. Bueno, y la lógica es, empezamos como, bueno, pero ¿por qué no una sala cultural autosustentable? Y bueno, y lo empezamos a ver qué posibilidades. Hoy nosotros anteriormente como Ministerio de Educación y Cultura estábamos acostumbrados a gestionar la pobreza, llámale, ¿no? Entonces, cambiar el chip de decir, bueno, perdón, decir, hoy tengo plata de Salto Grande y que puedo pensar en cosas más macro, ¿no? Y bueno, y estamos en esa, aprendiendo como a pensar con un poco más de plata. Y bueno, y ese sueño está como ahí, como latente, ¿no? Y bueno, mañana nos juntamos con la gente de la UTU para ver, bueno, cómo es el presupuesto de paneles solares, porque también son cosas que desconocemos. Claro.
Claro. No tenemos ni la más pálida idea. Pero me parece que el sueño está como, qué interesante esto, ¿no? Poder lograr eso y que sea en Constitución es todo un símbolo. Como decía Marcelo, ¿no? Viene con una historia de trabajo Constitución. Y poder poner este mojón de energía sustentable en una sala cultural es como bruto símbolo. Entonces nos parecía como maravilloso eso. Y allí estuvieron también apoyando lo que fue el Tocó Venir, dándole la bienvenida a la nueva generación de la universidad también la semana pasada acá en Salto. Sí, fue muy interesante. La verdad que la UDELAR nos haya sumado a esta bienvenida nos pareció súper interesante. Nos parece necesaria y bueno, ya tiene una trayectoria, ¿no? Esta bienvenida. Que lo que decíamos, que marca un hito bastante importante en la juventud en cuanto a una etapa nueva, sobre todo de formación, y bueno, nos pareció emocionante el estar y el ser parte de eso. Además con la presentación y la representación local también, ¿no? Como esta ciudad que te abraza, que te da la bienvenida y que forma parte de esta experiencia universitaria, ¿no? Porque es el lugar donde vas a estar viviendo, donde vas a estar consumiendo, donde vas a estar paseando, noviando tal vez, ¿no? Viviendo experiencias así como nuevas y bueno, que las instituciones también den como esta bienvenida un poco más descontracturada, me parece que está bueno también, ¿no? No solo las instituciones, me parece que también, por ejemplo, tenemos que empezar a sumar a los comercios, al centro comercial. Me parece que nosotros hoy tenemos como una lógica de no solo coordinar con instituciones, sino, bueno, el centro comercial forma parte. Es difícil porque en realidad la mirada de la empresa es totalmente diferente a la mirada de una institución pública. Pero bueno, hay que empezar como a trabajar con ellos, hay que empezar como, bueno, a entender su lógica y que ellos entiendan también la nuestra. Nosotros, por ejemplo, después de Semana de Turismo vamos a tener un encuentro con ellos para formarlos en cuanto a los fondos de incentivo cultural que entran dentro de lo que es el mecenazgo. Y bueno, y hay que empezar a trabajar juntos con ellos. No. Sí bien es, pero bueno, sí, pero no. Sí, pero no. Lo que pasa es que tenemos una historia media negativa con el tema de FIDAE. Sí, vino en una época que no caímos muy bien, pero la idea era que Salto fuera una de las sedes principales del FIDAE. Y fue para entender de qué estamos hablando, claro, ¿no? claro. Y fue en el periodo de Coitiño. Y tuvimos varias reuniones, inclusive con el presidente de la Junta, con el director de Cultura. Vinimos muchas veces. Y para acá, me acuerdo que en esa fecha había un elenco cubano de música y de danza. Y no me acuerdo qué otra, unos chilenos también, era una cosa notable. Pero no se llegó a un acuerdo con los gastos, digamos, de traslado, sobre todo, de toda esa gente acá. Y bueno, lamentablemente lo perdimos y nunca más volvió. Sí, quedó como resentida la cosa. Sí, quedó como... la verdad, fue una lástima que no estuviera, pero es tremendo festival, sí. Desafíos, líneas para este año, que se viene, además de todo esto que ya venimos conversando, que no es poco. Bueno, muestra Mues de la Mujer también. Sí, está en CTM, allá en Salto Grande. Ya pasó por acá por la UDELAR. Sí. Ahora está en Salto Grande. Va a estar toda Semana de Turismo también. Buenísimo. Porque transita mucha gente por ahí, nos decían en Semana de Turismo. Y bueno, va a estar ahí entre la sala y Energimundo. Buenísimo. Una muestra que está compuesta por... son 12 placas, ¿no, Marcelo? Sí, son de mujeres en la ciencia, ¿no? Hay de todo, bióloga, física, doctoras, no recuerdo ahora bien todas, pero son 12 personalidades, mujeres de la ciencia uruguaya. Está una compañera suya y mía. Lisa Bloch de Beer está claro. Ahí en una placa. Muy bien, una de las caras visibles de la muestra. Entonces, de hecho, hubo un conversatorio también en el día de ayer, en la tardecita, allí en Salto Grande, así que para quienes no vieron la muestra por acá también, pueden ir por ahí. Sabemos que va a estar durante Semana de Turismo, hasta formando turismo, parte después se va a Rocha, de eso. Buenísimo, sigue viajando. ¿Y cómo continúa este 2026 entonces, decíamos? Bueno, nosotros tenemos líneas de trabajo, como decía Marcelo, una de las líneas están vinculadas a la salud y la cultura, que es el bienestar emocional. Nos parece como bien importante.
estamos participando del plan de... Hay tanta cosa. Plan departamental de salud mental. De salud mental. Ahí está. Ahí va, el plan departamental. Y estamos organizando algunas reuniones con barberos, con... bueno, participan ustedes también. Sí, Sí. Ludelar, Ludelar. que nos parece súper interesante. La verdad que eso surgió desde los barberos, ¿no? De una anécdota de que contaba un barbero de que tenía que escuchar muchas cosas y que a veces iba con la cabeza así porque no sabía cómo contener a la persona que se va a cortar el pelo. Y estuvo muy interesante. Después tenemos otra línea que es la creación de contenidos, más bien vinculado en cuanto a redes, apoyar el emprendedurismo desde la propia creación de contenidos, la creación de contenidos vinculados a proyectos culturales, a proyectos turísticos, a proyectos particulares, en esto de que uno hoy tenemos que empezar a mirar desde que hay personas que son influencers, desde que quieren ser youtubers, que antes, mirando para atrás, 15 años para atrás, Ni pensar. Ni estaban en una línea. Ni una O no habían actividad. nacido. Entonces, claro, hoy tenés que empezar a mirar desde ahí. Y después lo otro es el fortalecimiento del vínculo y la generación de encuentros. Uh-huh. Y eso mirado desde revalorizar el propio evento. ¿tá? De que tiene un valor el encontrarse. Desde, por ejemplo, lo hablábamos con Salomón Reyes, que es uno de los gestores, que es el gestor del Knox Film Fest, de la idea de que el Knox empiece como a recorrer el interior. Hoy está posicionado en Constitución, bueno, capaz el año que viene sea Constitución y Belén, y ir de a poco instalando estas propuestas que acá en Salto Capital funcionan, en Constitución funciona, y quizás en Belén, conversando, hablando, si les interesa, puede llegar a funcionar. Entonces nos parece como importante generar este tipo de actividades, y también el tránsito pensando en región, por ejemplo, músicos de Paysandú que puedan venir a Salto, y de Salto que puedan ir a Paysandú. Entonces por ahí van nuestras líneas de acción para este año. Sí, fundamentalmente esto del encuentro nos parece súper interesante porque nunca sabemos para dónde va a disparar el tema del encuentro. Generalmente son muy aprovechables estos encuentros. Nosotros tenemos una experiencia en Valentín, en Pueblo Valentín, que se realizaron unos talleres de escritura, pero para mujeres, y la verdad que no sabíamos que iba a terminar en lo que terminó, porque era, si bien una forma de expresarse, ¿no? Sobre todo a la mujer que está en la casa, que no sale, que no tiene vínculo, entonces generar esos vínculos y despertar esa escritura y sacar eso para afuera nos llevó a generar otros talleres, ¿no? Con el tema de violencia, de un montón de otras cosas y una muestra de oportunidades que no lo sabían. Entonces queremos apostar al encuentro, no solamente a ese sector, sino también a la juventud, ¿no? Que se encuentre, que deje un poco el celular y que se encuentre, que se hable, que se mire, y a ver qué se puede construir, ¿no? Entre todos. Y en esto que decía Marcelo de las oportunidades, a nosotros, por ejemplo, nos robaron la usina cultural. ¿no? Y ver desde esa desgracia que nos pasó, porque es como bien difícil poder, recuperar todo, ver la oportunidad de, el Mides nos abrió la puerta y poder instalar allá en calle Vilar de Bo, poder instalar la usina ahí, una sala como mucho más grande, pensarla en que hoy el audiovisual como estaba concebido desde la usina en el año 2009, que no cambió, pensarlo en generar una sala de stream. Me parece que todas esas cuestiones, empezar como a ir transformando lo que teníamos en el 2009 o que teníamos en el 2015, empezar a revisar y decir, pero esto se puede potenciar un poco más, se puede modificar y puede seguir funcionando la misma política desde otro lugar. Entonces, claro, eso también es una de las búsquedas que tenemos como espacio. Un montón, ¿no? Un montón. Un montón. Comentario al margen, ¿se pusieron de acuerdo por el verde hoy o no? ¿Viste cómo es? No. Pero vos también tenés un medio verde ahí, ¿o no? Sí, es verdad, claro, pero lo tuyo es armazón de lentes, remera, camisa, y acá tiene un toque en lente también. La patilla tiene un toque en verde. Tiene. No se puede negar que somos pareja. ¿Sabés qué? No,
tenemos el mismo uso en color ladrillo y a veces aparecemos con el La mismo verdad, con el uso, color te ladrillo. querés matar. Lo ¿no? que es, lo que Coincide. es. Coinciden, Avísame cuando te coinciden. ¿Viste? Y en el Coincidimos en mar- todo. y en el marco de tantos años de conocerse, bueno, ha pasado un montón, ¿no? Sí. De la vida personal, de las idas y Todo, vueltas, todo, ¿no? De lo que todo, crecimos, de lo De que los nos avatares de la vida. enfermamos, de lo que maduramos, Claro. de lo que aprendimos. Pero bueno, siempre con las ganas Sí, del obvio. compromiso Sí, sí. y la voluntad y el placer de, Sí. de poder laburar de lo que se ama, de lo que se sabe y de lo que todo el Y tiempo de- se transforma, pero Y una lo cosa elige. que lo hablábamos, ¿no? Porque en eso que somos como un matrimonio de trabajo con Sí. Marcelo. Capaz De- que te ha de- durado más que su matrimonio. ¿o Obvio, no? sí, Sí, totalmente. claro. Nos pasa Que mucho los míos, igual. que los míos más. En Nos esto, pasa mucho, en esto sí. de entrar capaz es viejazo, que uno que le llega viejazo y empieza como a evaluar su vida, ¿no? Sí. Entonces, de empezar a decir, bueno, pero son cuestiones de que nos llevamos bien, y no en todos los trabajos No es pasa eso. sencillo, Y poner, claro. y poner en valor eso, ¿no? Totalmente, sí. Entonces, sí, sí. esas son cosas que hoy como pareja estamos evaluando y consideramos, y por eso Que seguimos. está bueno, que está bueno. Está muy reconocerlo. romántico. Bueno, cuando gusten saben que estos micrófonos están a las órdenes, que es un gusto recibirles, que no va a faltar oportunidad para seguir comunicando, difundiendo y encontrándonos, así que como instituciones, como personas, como colegas y demás. Así que bueno, a seguir laburando con la misma gana, la misma garra y el gusto, porque creo que eso ya hace un montón, ¿no? Obvio. Ya hace el diferencial de muchas cuestiones más allá de los resultados. Muy bien, Muchísimas muchas gracias por el espacio, por la oportunidad y bueno, sí, seguiremos en contacto. Buenísimo, Muy bien. muchísimas Bueno, gracias a gracias. ustedes. Gracias por habernos acompañado. Estás escuchando Radio La Regional. Primera Radio Universitaria. En el interior del país.